Bueno, y después de Lenin llega Stalin y la cosa empeora. Parecía que no podía empeorar, pero sí empeora. Y vamos a ver qué hizo Stalin. Stalin, que es uno de los mayores asesinos de la historia, junto con Mao. Y nos referimos a asesinos en el poder, por supuesto. Así que vamos a conocer un poco más a Stalin. Stalin, junto con Mao, es sin duda el mayor criminal de la historia. Estuvo al frente de la Unión Soviética desde 1924 hasta 1953, el año de su muerte. Gobernó con mucha dureza, siguiendo los pasos de su predecesor Lenin. Stalin utilizó cualquier método para perseguir sus fines. No tuvo reparos en utilizar asesinatos políticos, simulacros de juicios y ordenar la deportación de millones de personas. Stalin llegó al extremo de favorecer e inducir el inicio de hambrunas inducidas para vencer a los campesinos ucranianos. Stalin exterminó deliberadamente a millones de personas por el mero hecho de pertenecer a un grupo social o etnia considerada hostil al régimen comunista. Bajo su régimen reinaba un terror real. Bastaba una palabra o una mirada para ser acusado y condenado, por supuesto, de actividad anticomunista. Un enorme aparato de policía política se cernía sobre todos los ámbitos de la sociedad y podía contar con un número desproporcionado de informantes. Se animó a todos a informar, lo que fue recompensado. No informar se consideró un delito. Y esto debería sonarnos porque es lo que están propiciando hoy en día. Mientras millones de personas vivían la pesadilla del arresto y la deportación al Gulag, paradójicamente eran los delincuentes comunes, ladrones, asesinos, quienes podían estar tranquilos. Y también esto debería llamarnos la atención con lo que está pasando hoy en día. La policía fue extremadamente laxa con ellos. Si atrapaban a algún delincuente común, arriesgaban muy poco. Un ladrón o un asesino podían incluso salirse con la suya con 1 año de prisión y una abundante reducción de la pena. ¿Por qué? Porque según la ideología marxista-leninista, la propiedad es un robo. Así que el ladrón que había robado un apartamento, en realidad, no había robado. Habría, por así decirlo, redistribuido los activos de un robo anterior a su favor. ¿Cómo suena esto, no? Hoy en día, sobre todo en los países en donde hay gobiernos de este tipo. Bueno, lo mismo ocurrió con los que se tiñeron de sangre contra los culpables de pertenecer a una clase enemiga. Sacerdotes, fieles, funcionarios, técnicos del régimen anterior. Era muy diferente robarle al Estado. Eso realmente se consideraba el peor robo. El robo al Estado estaba generalizado, especialmente en los niveles altos. Sin embargo, fueron las personas más pobres las únicas que fueron condenadas. Podrían terminar en Siberia durante 10 años, con muy pocas posibilidades de regresar, si robaba un carrete de una fábrica de ropa, estatal por supuesto, para remendar ropa, por ejemplo. Bueno, el nombre real de Stalin era Iosif Vissarionovich Dishkashvili. Nació en Georgia, en Gori, el 21 de diciembre de 1879, en una familia muy pobre, a diferencia de Lenin. Stalin padecía diversas patologías físicas. Las mentales las vamos a ver después. Por ejemplo, tenía 2 dedos de su pie izquierdo, el segundo y el tercero, estaban fusionados. Por ejemplo, algo de nada, pero bueno, hay cosas que marcan a la gente, ¿no? A la edad de 5 años enfermó de una forma aguda de varicela o posiblemente viruela, y muchos de sus vecinos murieron a causa de esta epidemia. Se quedó con la cara picada de viruela, de ahí el sobrenombre que le daban, que era el picadito. Y que también se lo llamó así, siendo ya quien era, y probablemente por eso la decisión de llevar primero la barba y después el famoso bigote. Bueno, a los 10 años, frente a la escuela eclesiástica a la que asistía, fue atropellado por un caballo que tiraba de un carruaje.
durante una fiesta del pueblo. Resultó gravemente herido en el brazo izquierdo y perdió parte de su capacidad de articulación. Su brazo permaneció eternamente semiparalizado y 5 centímetros más corto que el derecho, aunque podía mover y usar la mano. Bueno, gracias a una beca pudo asistir al seminario teológico ortodoxo en Tbilisi a una edad muy temprana. Y le faltaba todavía, a los 12 años tuvo otro accidente. En un concierto, se ve que no le habían enseñado a mirar antes de cruzar, y la experiencia anterior obviamente no fue suficiente, porque, bueno, lo volvieron a atropellar, le dañaron las piernas, haciendo que su andar sea un tanto incierto, incluso después de varios años. Este segundo incidente le valió otro apodo, el cojo. Bueno, por estas desventajas fue rechazado en el proyecto digamos, cuando alistaron a los soldados para la Primera Guerra Mundial por la Comisión zarista. Y siempre por vergüenza por estos problemas físicos y porque además su altura no era muy alta en comparación con la media de los hombres rusos, porque él medía 1,64 m, 1,64, aunque en las fotografías, en la propaganda, en los carteles, le daban un aspecto imponente, pero bueno, él tenía un complejo con respecto a esto porque para la media era bajo. Entonces siempre tuvo cierta renuencia a ser filmado o fotografiado, solamente lo hacía, digamos, posando. Y en numerosas imágenes y películas reales y no propagandísticas, como la conferencia de Yalta, por ejemplo, se puede ver sosteniendo el brazo con la mano derecha o escondiéndolo, por ejemplo, en la manga larga del abrigo o en los bolsillos. Bueno, todos estos infortunios que tuvo, obviamente hicieron que tuviera muchos traumas. Él vivió una juventud aventurera, digamos, como activista socialista revolucionario, antes de asumir un importante papel de liderazgo dentro de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, dirigido por Lenin. Era muy capaz organizando, estaba dotado de gran energía y dureza de modales y métodos, y era estrictamente fiel a las directivas de Lenin, y se convirtió en uno de los principales líderes de la Revolución de Octubre y del nuevo Estado socialista, la Unión Soviética. Su papel y poder político crecieron durante la Guerra Civil Rusa, en la que llevó a cabo tareas político-militares de gran importancia, entrando a menudo en rivalidad con Trotsky. A pesar de las críticas que Lenin le dirigió en la última parte de su vida y del contraste con Trotsky, Stalin, a la muerte del líder bolchevique, asumió gradualmente el poder supremo gracias a su capacidad organizativa y política y al papel de secretario general del partido en la Unión Soviética. Después de derrotar políticamente a la izquierda de Trotsky primero, luego a la alianza entre Trotsky, Zinoviev, Kamenev y luego a la derecha de Buyarin, Rykov y Tomsky, Stalin adoptó una política prudente de construir el socialismo en un solo país, mientras que en el campo económico llevó a cabo la política extremista, políticas de interrupción de la NEP que había impuesto Lenin, de colectivización forzada del campo e industrialización a través de planes quinquenales y un crecimiento de la industria pesada. A mediados de los años 30, en una fase de superación de las dificultades económicas y el crecimiento industrial, Stalin inició el trágico periodo de las purgas y el Gran Terror, en el que gradualmente eliminó físicamente, con un metódico y despiadado programa de represión, a todos sus verdaderos o supuestos oponentes en el partido, en la economía, en la ciencia, en las Fuerzas Armadas, en las minorías étnicas. Para fortalecer su poder y el Estado soviético contra posibles amenazas externas o internas de desintegración, Stalin organizó un vasto sistema de campos de detención y trabajo, los Gulag,
en el que millones de personas fueron encarceladas en condiciones miserables. Y de Stalin, bueno, hay mucho para decir, pero la verdad es que todo es desagradable. Cómo llegó al poder, esas purgas que hizo, bueno, los gulag, ni hablar. Se habla hasta de canibalismo. Canibalismo por las hambrunas, pero además propiciado por él mismo. O sea, no es un mito esto del canibalismo, se llegó a ese extremo. La propaganda, bueno, por supuesto, además le tocó justo la época de la Segunda Guerra también. Bueno, era un ser profundamente perturbado, que en donde no se justifica que haya sido así por las cosas que le pasaron accidentalmente en la vida, como haber sido atropellado, haber tenido viruela, ese tipo de cosas. Mucha gente ha sufrido cosas peores y no por eso mató millones de personas. Entonces ese justificativo realmente no cuenta. Pero, bueno, realmente fue uno de los peores asesinos junto con Mao. Y las atrocidades que hizo no tienen nombre. Detalles se encuentran en la red, en diferentes libros, pero a mansalva. Se pueden encontrar detalles de las atrocidades que hizo. No las vamos a enumerar, es decir, ya mencioné algunas. Hay mucho para investigar al que le interesa, mucho para leer, para ver en videos sobre Stalin y sus barbaridades. Simplemente presentar a este sujeto que siguió, digamos, en la vía de Lenin. Lo que pasa es que resultó ser un tanto peor, un poco peor. Y más o menos todos los que andaban en su entorno y todos los que vinieron después, no necesariamente en la Unión Soviética, sino dentro de la línea comunista, porque ahí lo tenemos a Mao. O sea que ahí hay algo que, bueno, o bien el comunismo los lleva a esto, o bien gente con patología importante entra en el comunismo, evidentemente. Porque hay, digamos, muchos exponentes de estos de ese lado. También los hay del otro. Pero como siempre digo, ¿no? Son lo mismo. Socialdemócratas, nacionalsocialistas, son socialistas. Y estaban todos para el psiquiátrico. Y están los que están ahora también. De cualquiera de los dos extremos. Dos extremos que se juntan para hacer lo mismo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, así que esto fue Stalin. Y bueno, ahí está. Para el que le interesa, tiene mucho para ver. Bueno, Stalin y sus gulags y su canibalismo y sus cosas, lamentablemente es amado por muchos. Pero bueno, ahí están y las cosas están y se prueban, existen y bueno, si a alguien le gusta, problema suyo. Pero esperemos que los que quedan, como por ahora, por ejemplo ahora en China, bueno, terminen con estas historias de ser este tipo de gobernantes que arruinan a su población diciendo que la protegen.